descubrí que la amante de mi marido era mi compañera de trabajo, y decidí hacer que la despidieran. Pero la forma en que lo hice, no lo vas a creer. Me llamo Nuria. Durante años, pensé que mi vida era una de esas historias discretas que nadie escribe, pero que todos querrían vivir. Me levantaba temprano, cuidaba la casa, me dedicaba al trabajo con la misma disciplina con la que cuidaba de mi matrimonio. Álvaro y yo llevábamos 8 años juntos. Una relación que, por fuera, parecía común, pero que por dentro, para mí, era puro consuelo. Vivíamos en Valencia, en un barrio tranquilo, lejos del bullicio del centro. No teníamos hijos, por elección, y eso nos daba cierta ligereza. Álvaro siempre fue calmado, metódico, pero tenía una ternura en sus acciones que me desarmaba. No era de grandes discursos, era de gestos. Como cuando aparecía de sorpresa en mi trabajo con fiambreras que él mismo había preparado. Yo fingía quejarme, decía que me mimaba demasiado, pero lo adoraba. Eso era nuestro. Recuerdo un miércoles especialmente agitado. Estaba enterrada en informes, los ojos pesados de tanto mirar hojas de cálculo, cuando Álvaro apareció en la recepción con una sonrisa tímida y un paquete en la mano. Un pastel de berenjena con carne, mi comida favorita de la infancia. La recepcionista se rió y dijo, «Este sí que vale la pena, ¿eh?» Yo solo asentí con la cabeza, el corazón ligero, sintiendo que, incluso en los días más duros, él encontraba la manera de recordarme que estaba allí por mí. En la oficina, compartía escritorio y risas con Vanessa, una compañera de voz fuerte, gestos amplios y un humor ácido que animaba cualquier pausa para el café. Tenía el don de hacer chistes sobre las peores tragedias corporativas. Había algo en ella que era magnético, tal vez por la libertad con la que hablaba de las cosas, por la forma en que enfrentaba el mundo sin rodeos. Cuando entré en la sala de descanso con el almuerzo en la mano, Vanessa levantó la vista del celular, entrecerró los ojos y soltó un silbido burlón. ¿Otro almuerzo gourmet del marido?, preguntó, con esa sonrisa torcida, típica de ella. Insiste en competir con los restaurantes de la zona, respondí, riendo. Vanessa también rió, pero enseguida añadió, ¿quisiera uno así para mí? Lo dijo casi en tono de broma, pero no pasó desapercibido. Su sonrisa no llegó a los ojos, y algo en esa frase resonó después, como un timbre sonando en una habitación lejana. Me reí, claro. Me pareció gracioso, incluso halagador. Pero después, sola en mi escritorio, recordé la forma en que había mirado la fiambrera, a mí, a la idea de lo que eso representaba. Vanessa siempre fue curiosa sobre mi vida con Álvaro. Hacía preguntas triviales, si él cocinaba siempre, si era bueno en la cama, si era celoso. Decía todo riendo, como si fuera una charla sin importancia. Y yo respondía sin reservas, creyendo que solo era una conversación entre colegas con confianza. Pero no lo era. Ese día, se quedó más tiempo de lo normal cerca de mí. Comentaba sobre las parejas de la empresa, las infidelidades que circulaban por los pasillos. Soltó una frase que, en el momento, me pareció solo una provocación más, los mejores maridos siempre son los de las otras, ¿no? Me reí, de nuevo. Creía estar demasiado segura como para que comentarios así me afectaran. Al fin y al cabo, Álvaro era mío. Estábamos bien. Éramos sólidos. Oh, al menos, eso era lo que yo quería creer. No lo noté de inmediato. Los cambios ocurrieron de forma sutil, como una mancha de agua que se extiende lentamente sobre el papel, casi invisible hasta que ya es demasiado tarde. Vanessa seguía siendo la misma de siempre en el trabajo, o, al menos, eso creía yo. Las mismas risas en los descansos, los mismos comentarios ácidos sobre los jefes, la misma ligereza de quien parecía no tomarse nada en serio. Pero detrás de esa fachada de compañera divertida, otra versión de ella se movía con una precisión calculada que descubriría mucho después. Todo comenzó por las redes sociales. Ella ya seguía a Álvaro, o mejor dicho, ya lo había agregado algún tiempo antes, durante una fiesta de fin de año de la empresa, cuando él vino a recogerme temprano y terminamos tomándonos fotos juntos. Recuerdo haber visto la notificación, pero no le di importancia. En ese momento, parecía solo un gesto informal entre conocidos.
Lo que no sabía era que, detrás de la pantalla, los mensajes empezaron siendo inocentes. Vanessa escribía como quien no quiere nada, un comentario por aquí, una reacción por allá. Álvaro, distraído y receptivo como siempre, respondió. Primero con frases cortas, luego con emojis, después con respuestas un poco más largas. Una conversación sin compromiso que, poco a poco, fue tomando otro tono. Ella lo provocaba, y él, cedía. Tal vez por vanidad. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque nunca imaginé que él me haría eso. Los encuentros vinieron después, y no fueron casuales. Vanessa era estratégica. Sabía cuando yo estaba en una reunión, conocía mi horario del gimnasio, incluso los días en que visitaba a mi madre. Y Álvaro, silenciosamente atrapado, cayó en el juego. Mientras tanto, en la oficina, ella seguía a mi lado. Se reía de mis chistes. Me elogiaba cuando usaba un vestido nuevo. Decía que era afortunada por tener a alguien como él. A veces, repetía la frase de antes, quisiera uno así para mí, como si fuera una broma vieja. Yo, ingenua, me reía. Recuerdo un día en particular. Estábamos tomando café en la cocina cuando Vanessa comentó, con ese aire fingido de distracción, Álvaro publicó una foto ayer en un paseo, se veía tan relajado. ¿Salieron? Le respondí que no, que me había acostado temprano. Ella hizo una sonrisa seca, de esas que terminan sin explicación, y cambió de tema. Hoy, entiendo lo que esa sonrisa quería decir. La verdad es que Vanessa ya había cruzado la línea. Y Álvaro dejó que ella lo guiara al otro lado sin resistencia. Lo que empezó como un comentario inocente se convirtió en un secreto entre ellos, alimentado en la oscuridad de los mensajes borrados, de los encuentros ocultos, de los horarios calculados. ¿Y yo? Yo seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Cumpliendo tareas, volviendo a casa, preparando la cena, creyendo en la mentira que ambos mantenían intacta con maestría. Ya no podía reconocer los silencios de Álvaro. Antes, traían paz. Ahora, traían un peso que se acumulaba en el pecho como una sábana mojada. Él estaba allí, en el mismo sofá, en la misma mesa, durmiendo en la misma cama, pero distante, frío. El contacto ya no llegaba, la mirada se esquivaba. Y cuando yo preguntaba si todo estaba bien, él respondía con ese tono automático, robótico, como si repetir solo estoy cansado bastara para mantener el mundo en orden. Pero mi cuerpo lo sentía. La intuición de una mujer es un tipo de radar que no falla, incluso cuando una hace fuerza para ignorarlo. No tenía pruebas, solo un nudo en la garganta y noches mal dormidas intentando convencerme de que era cosa de mi cabeza. Empecé a observar más. Era una mañana común, sin promesas. Me había levantado temprano para limpiar el cuarto, reorganizar los armarios, una costumbre mía cuando la ansiedad no me dejaba en paz. Él había salido diciendo que iba a resolver algo en el coche, dijo que volvía en media hora. Dejé para tender la cama al final. Agarré su almohada, la sacudí y algo cayó. Al principio pensé que era un papel o alguna prenda de ropa enredada. Pero no. Era un gafete. El gafete de Vanessa. Me quedé parada. Un segundo. 2. El mundo se detuvo conmigo. Ahí estaba su nombre en el reverso, el logotipo de la empresa y el cordón con la marca de la conferencia interna de la semana pasada. Conocía ese cordón. Conocía ese gafete. Era de ella. Y estaba ahí, debajo de la almohada donde él dormía. Donde nosotros dormíamos. Me arrodillé, pero no por debilidad. Por reflejo. Como si el cuerpo hubiera perdido las fuerzas por un instante. Eso ya no era una duda. No era una teoría. Era una respuesta desnuda, cruda, silenciosa y brutal. Vanessa había estado en mi casa. Con él. ¿Y yo? Probablemente estaba en el supermercado. O en casa de mi madre. No lo sé. Estaba ausente. Cumpliendo alguna función cualquiera, viviendo mi día, mientras ella pisaba mi casa como si fuera suya. La humillación no llegó gritando. Se instaló en silencio.
como cuando se cae un vaso de vidrio y no se rompe, pero tú sabes que por dentro se ha agrietado. Me senté al borde de la cama, con el gafete en las manos, sintiendo la ironía de cada conversación que tuve con ella en las últimas semanas. Los chistes, los elogios a mi matrimonio, los consejos que fingía darme. Creo que no lloré en ese momento. No podía. Era como si las lágrimas no cupieran en esa escena. Solo rabia. Rabia seca. Caliente. Una rabia que me hizo levantarme, tomar una bolsa y guardar ese gafete como quien recoge una prueba de crimen. La verdad estaba ahí, expuesta, material. Y peor, personalizada. Con nombre. Rostro. Voz. Vanessa. Mi amiga. O mejor dicho, mi enemiga disfrazada de amiga. Después de encontrar el gafete de Vanessa debajo de mi almohada, algo dentro de mí murió, y otra cosa, mucho más afilada, nació. Pero no dejé que nadie lo notara. Me vestí con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me levanté, fui a trabajar, saludé a la gente, sonreí en los pasillos. Hice todo como siempre, casi todo. Vanessa seguía siendo Vanessa. La compañera graciosa, llena de ocurrencias rápidas, ese tono provocador que todos consideraban carismático. Pero yo ya no escuchaba sus bromas de la misma forma. Ahora, cada frase suya venía envuelta en una neblina de veneno. Se reía demasiado fuerte, evitaba sostenerme la mirada por más de 2 segundos, pero aún me trataba como amiga. Su juego era la continuidad, fingir que nada había cambiado, mantener la farsa hasta el final. Pero yo ya había empezado a escribir un nuevo guión. Y no iba a desperdiciar ni una línea. Esperé el momento adecuado. Llegó un jueves cualquiera. Estábamos todas en la cocina de la empresa, y Vanessa hacía bromas sobre la nueva supervisora, imitando como decía protocolo con acento andaluz. Las compañeras se reían. Ella estaba en el punto máximo de su actuación, segura, cómoda. Fue entonces cuando dejé que mi voz saliera, sin levantar el tono, como quien simplemente lanza un comentario entre una cucharada de yogur y otra. Sí, hay gente que ni necesita gafete para andar por todos lados, ¿no? Ella rió. Claro que rió. Fingió no entender. O tal vez entendió demasiado bien. Pero ahí, en ese instante congelado, lo vi. El susto en el fondo del ojo. La curva de la boca que no cerraba bien. El vaso temblando levemente antes de volver a la mesa. Aquella broma simple, lanzada al aire como quien habla del clima, había dado en el blanco. Pero no dije nada más. Porque no hacía falta. A partir de ahí, empecé a observar. Fui silenciosa. Precisa. En casa, ya no esperaba explicaciones de Álvaro. Lo que necesitaba de él era solo una oportunidad. Y llegó. Una noche en que salió corriendo a atender una llamada del trabajo y dejó el celular desbloqueado sobre la encimera. Lo tomé con calma. Corazón firme. Sabía lo que buscaba. Y lo encontré. Fotos. Conversaciones. Imágenes de Vanessa posando frente al espejo con mensajes implícitos. Y él respondiendo con ese entusiasmo ridículo de quien cree estar viviendo una aventura fuera de la realidad. Me envié todo. Cada foto. Cada captura. Todo. En silencio. Luego conecté el pendrive, organicé las carpetas, nombré los archivos con fechas y horarios. Fue casi técnico. Frío. Como si estuviera preparando un expediente. Al día siguiente, en el trabajo, Vanessa evitaba cruzar la mirada conmigo. Algo en ella había cambiado. Sentía que algo estaba fuera de lugar, pero no sabía exactamente qué. Yo mantenía el mismo tono, los mismos pasos, el mismo perfume. Pero por dentro, ya era otra mujer. La venganza no es un grito. Es una construcción. Una escultura hecha en silencio, pacientemente, hasta el momento adecuado para exhibir la pieza. Sabía que ella iba a esmerarse ese día. Vanessa llegó a la empresa más temprano de lo habitual, arreglada de pies a cabeza. Vestido ajustado, tacones altos, maquillaje hecho con cuidado. Estaba radiante, y con razón.
Sería la estrella de la mañana, la responsable de la presentación de la nueva campaña de integración, con pantalla grande, auditorio lleno y toda la directiva en primera fila. Era su momento para brillar. Lo que no sabía era que la luz que vendría no era precisamente la que imaginaba. La víspera, con la calma de quien no tiene prisa, había hecho el cambio. Tan simple, tan limpio, tan silencioso. El pendrive original de su presentación pasó de mano en mano durante una ida al baño, y volvió, por mi mano, con un nuevo contenido, idéntico por fuera, fatal por dentro. El mismo llavero diminuto en la argolla. Pero dentro, otra historia. Vanessa estaba eléctrica. Caminaba de un lado a otro frente al auditorio mientras el público se acomodaba. Reía alto, hacía comentarios sobre el café malo de la máquina, ensayaba los gestos de su discurso. Era visible, se sentía en control. Entré de último. Me senté discretamente al fondo de la sala. Desde allí, tenía visión total de la pantalla. Y de Vanessa. Ella subió al escenario, ajustó el micrófono de solapa y respiró hondo, como quien sabe que va a arrasar. Conectó el pendrive al lateral del portátil y esperó. La pantalla parpadeó. Apareció el logo de la empresa. Todo normal. Presionó play. Y entonces, no fue una hoja de cálculo. Ni un gráfico. Lo que apareció fue la primera imagen, nítida, directa, inconfundible. Ella se congeló. La audiencia también. Nadie entendía. Y, de repente, otra imagen. Y otra. Todas ella misma. Poses íntimas. Expresiones que claramente no estaban ahí para presentar ningún informe. Vanessa abrió los ojos y gritó, ¿pero qué? Intentó presionar alguna tecla, tropezó con el cable del micrófono, dio un paso hacia atrás, cayó. De culo al suelo, con un golpe sordo. Las hojas que sostenía se esparcieron por el escenario como confeti de un espectáculo fracasado. Alguien rió. Nervioso, pero rió. Otros se taparon la boca. Un colega intentó disimular la expresión de shock. El gerente de TI entrecerraba los ojos como si aquello fuera una pesadilla. Y Vanessa, ahí en el suelo, intentaba entender qué había pasado. Intentaba controlar la respiración, el pánico. Pero ya era tarde. Las imágenes seguían en la pantalla, una tras otra. Como un desfile cruel, metódico, inevitable. Ella se levantó, tambaleándose, y corrió hacia la notebook. Arrancó el pendrive con tanta fuerza que casi tiró el aparato de la mesa. La pantalla se apagó. La pantalla gigante, vacía. Pero el daño ya estaba hecho. Se giró, roja, sudorosa, completamente fuera de sí. Y me vio. Allí al fondo, sentada con las piernas cruzadas, yo solo sonreí. No una sonrisa amplia, ni sarcástica. Apenas una línea en los labios. Un mensaje silencioso, lo sé. Y fue por mi culpa. Ella gritó, fuiste tú. Tú hiciste esto. Todos me miraron. Yo solo levanté una ceja. Luego me levanté, me acomodé la blusa con calma y salí por la puerta sin decir una palabra. No hacía falta. Vanessa se quedaría allí, con el eco de su propia imagen en los ojos de todos. Y con la certeza de que, ese día, el escenario fue suyo. Pero el control, no. Volví a casa más tarde de lo habitual. Aún sentía el sabor metálico de la exposición en la garganta, como si mi cuerpo llevara los restos del escándalo que dejé atrás. Vanessa había caído. Feo. Pero aún me quedaba un último ajuste por hacer. Álvaro estaba en casa. Escuché el sonido del televisor desde la sala antes incluso de girar la llave. Veía algún partido cualquiera, como si el mundo siguiera girando normalmente. Como si todo estuviera intacto. Como si esa casa aún fuera suya. Abrí la puerta con fuerza. No toqué, la abrí. Él giró la cabeza por encima del hombro, con el rostro cansado, como quien espera que traigas la cena o una charla sobre cuentas. Pero no dije nada. Caminé hasta el centro de la sala, lo miré en el sofá y dejé caer mi bolso al suelo.
Pausó el juego con el control remoto. Aquello me dio asco. Hice que tu amante pasara la mayor vergüenza de su vida, dije. Él se detuvo. El control se le cayó de las manos. Las fotos. Las conversaciones. Las tonterías que ustedes dos hicieron a mis espaldas. Todo estaba conmigo, Álvaro. Y hoy, todo el mundo lo vio. Pantalla completa. Proyección total. Todo el auditorio en silencio, viendo a Vanessa, la compañera querida, siendo tragada por su propio veneno. Él se levantó despacio. No para hablar. Solo por reflejo, como quien intenta agarrarse a la dignidad antes de que se escurra por el suelo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Continué, sin dejar espacio. Fui yo. Yo misma puse todo eso en su pendrive. Y si estás esperando una disculpa, mejor vuelve a sentarte. Él intentó acercarse. Di un paso al frente, firme. Ni un paso más. Ya cruzaste todos los límites. Ahora soy yo quien pone las reglas. No necesitaba gritar. Cada palabra salía como una sentencia. Traicionaste a una mujer que cocinaba para ti, que mentía por ti, que creía en ti. Y lo hiciste con la persona que se reía conmigo en el café de la oficina. La misma que me decía qué suerte tienes. Y tú caíste en eso. Tan fácil, tan predecible. Un hombre pequeño. Débil. Ciego de vanidad. Álvaro no dijo nada. Quizás sabía que cualquier palabra sería inútil. Su mirada era de pánico silencioso. Ya entendía que lo había perdido todo. Ahora escucha bien, dije, sin moverme. Vas a agarrar tus cosas. Solo lo que es tuyo. Y te vas a ir por esa puerta. Ahora. Él dudó por medio segundo. Fue lo máximo que se atrevió a hacer. Luego dio la espalda, tropezando con su propio ego, subió las escaleras al dormitorio y empezó a meter ropa en una mochila. Torpe. Desesperado. Ridículo. Me quedé en la sala. De pie. Inmóvil. Cuando bajó, no me atreví a mirarlo a los ojos de nuevo. Solo señalé con la barbilla hacia la puerta. Salió gritando. Frases desconectadas, insultos débiles, acusaciones lanzadas al aire, como todo hombre que pierde el control y trata de recuperar algo que ya está enterrado. Pero ya no había lugar para él allí. La noticia del despido corrió rápido, pero no sorprendió a nadie. Después del escándalo, Vanessa se convirtió en un nombre susurrado en los pasillos, como una leyenda maldita que todos temen repetir. La empresa necesitaba reaccionar, y ella era el eslabón más débil. La directiva no quiso hablar. Enviaron un aviso frío, burocrático, directo. No hubo ningún comunicado oficial, claro, pero bastaba estar en el edificio para saber que su caída ya era cuestión de tiempo. Fue un viernes. Fin de jornada. Clima casi de fin de semana. Estaba resolviendo unos papeles en el Departamento de Recursos Humanos cuando escuché el timbre del ascensor. Miré. Y ahí estaba ella. Vanessa bajó con la cabeza erguida, o al menos lo intentaba. Vestía como si quisiera parecer intacta, blazer negro, tacón medio, cola de caballo bien tirante. Pero el rostro no mentía. Ojeras profundas, labios secos, expresión vacía. Llevaba una caja de cartón, como en las películas. Dentro, una planta marchita, 2 cuadernos garabateados, un portarretratos boca abajo con la foto escondida y unos objetos demasiado sueltos para encajar en cualquier rutina. No dije nada. Esperé a que se acercara. Fue ella quien me vio primero. Y dudó por una fracción de segundo. Intentó disimular, pero su paso se hizo más lento. Los ojos se le abrieron, la mandíbula se tensó. Aquello era lo último que esperaba, yo ahí, entera, firme, de pie. Nuestras miradas se cruzaron. Y por un instante, el mundo se detuvo. Ella intentó seguir caminando, como si fuera solo otra empleada que se iba. Pero no dejé pasar el momento. Hablé bajo, directo, solo para ella, fui yo misma quien hizo esto. Adiós. No era una amenaza. Era un cierre.
Ella no respondió. Ni giró el rostro. Solo apretó la caja contra el pecho como si eso pudiera protegerla de mí. Y salió por la puerta giratoria, cruzando la acera con la dignidad rota en silencio. Cada paso suyo pesaba más que la caja. Allí terminó. Nadie dijo nada después. En el grupo del equipo, solo emojis de sorpresa y stickers viejos. Al día siguiente, el tema ya era otro. Pero para mí, esa imagen quedó. La mujer que se creía lista. Que se reía conmigo mientras dormía con mi marido. La que llamaba a mi relación suerte. Se fue derrotada. Y me vio ganar. Eso era suficiente. Unas semanas después, llegó la hora del cierre oficial. La parte aburrida, jurídica, fría, el divorcio. Lo marcaron en una sala pequeña, sin mucho encanto, con aire acondicionado ruidoso y una mesa llena de papeles. Álvaro no apareció. Envió a un abogado insípido, que me llamó señora Nuria y pasó las hojas sin mirarme a los ojos. Firmé todo con firmeza. Nombre completo. Fecha. Rúbrica. Firma final. Cada trazo de la pluma era como una liberación. Un paso lejos de aquel hombre. De aquella historia. Cuando salí de allí, caminé por las calles de Valencia sin rumbo. Me detuve en un parque cualquiera, me senté en un banco y dejé que el sol tocara mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, todo a mi alrededor era mío. El hogar era mío. La elección era mía. Y el nombre, aún era el mismo, pero ahora pertenecía a alguien que renació. Vanessa quedó en el pasado. Álvaro también. La traición, la vergüenza, los días de duda, todos fueron apilados en un rincón de la memoria y encerrados. No los olvidé. Simplemente dejé de cargar con eso. Y si algún día me cruzo con uno de ellos por ahí, no voy a desviar la mirada. Voy a sonreír. No por maldad. Sino porque sobreviví. Y así fue como transformé una traición en una renuncia con público y pantalla gigante. Si te gustó esta historia, o si te dio miedo, lo cual también es comprensible, suscríbete al canal, porque todavía vienen muchas vueltas más por ahí.